Vamos a otro tema, uno que ha sido bien polémico durante este fin de semana. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, manifestó que el programa de los liceos bicentenarios no va a continuar como se le conoce bajo el actual gobierno. Esto luego que se diera a conocer que el proyecto de ley de presupuesto 2023 va a reducir en un 32,9% los aportes a los liceos bicentenarios. Queremos conversar más respecto de esto. Estamos para eso con Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, Carla, ¿qué tal? Un gusto estar aquí conversando contigo. A ver, ha sido medio errático todo esto, porque partimos de una declaración que decía que se iban a ir acabando progresivamente los liceos bicentenarios, a luego una corrección, diríamos, o una especificación a lo mejor del ministro que dice que van a seguir existiendo, que van a seguir teniendo apoyo del Estado, pero con esta reducción del presupuesto en un 32,9%. ¿Cómo se entiende algo así? Y partamos hablando como de el aporte que han tenido o no estos liceos bicentenarios. Mira, es importante creo yo partir desde qué son los liceos bicentenarios para que la gente también todos lo entiendan muy bien y por tanto en ese sentido cuál es el valor que agregan y también la discusión que estamos teniendo sobre su política, ¿verdad? Y su proyección en el futuro. Los liceos bicentenarios son finalmente, diría yo, un grupo de establecimientos educacionales en Chile, actualmente 320, ¿verdad? Públicos y particulares subvencionados que reciben un sello. Esto es importante porque esto es básicamente el hecho de ser un liceo bicentenario. Recibe una categoría, ¿verdad? Y que esa categoría de bicentenario, ese sello de liceo bicentenario está asociado a un compromiso que asumen esas comunidades educativas, ¿verdad? Con el Ministerio de Educación y entonces con el Estado y también con sus propias comunidades de lograr ciertos resultados, de lograr ciertos estándares, ¿verdad? De calidad, entre comillas, y un conjunto de aprendizaje y otros indicadores, a cambio de recibir un apoyo adicional a lo que tradicionalmente el Estado hace con los centros educativos de enseñanza media y también recursos para infraestructura, para equipamiento, además de este apoyo más propiamente técnico-pedagógico. Eso es lo que hace los liceos bicentenarios y efectivamente yo diría que lo que hemos estado en estos últimos días es un poquito una falsa polémica, ¿verdad? Porque básicamente lo que hemos sabido, ¿verdad? Como país es que los recursos de estos liceos que están presentados en el presupuesto de la Nación, en la propuesta del presupuesto que el gobierno le ha hecho al Parlamento, ¿verdad?, es que se reducen los recursos. ¿Y por qué digo que es una falsa polémica, Carla? Y esto es muy importante, es porque básicamente este proyecto y la lógica de los liceos bicentenarios siempre fue pensada, nunca ha sido pensada como un conjunto de recursos permanente para esos liceos, sino que más bien lo que hacen los liceos es que postulan, firman un convenio con el Ministerio y esos recursos que se van entregando naturalmente se van reduciendo a lo largo del tiempo. Son cuotas que se van pagando y eso va implicando que a la larga, ¿verdad?, si es que tú no sumas nuevos liceos, y después podremos conversar de eso, si tú no sumas nuevos liceos, lo que termina ocurriendo es que naturalmente ese presupuesto va bajando. Entonces, es una falsa polémica en ese sentido, porque en estricto rigor no se acaba el programa Liceo Bicentenario, como algunos lo han dicho, y menos se acaban los liceos bicentenarios que hacen un aporte muy valioso al país, que vienen trabajando hace algún tiempo, ¿verdad? En Chile, la mayoría de ellos, digamos, algunos son más nuevos, otros han sido apoyados más bien fruto de esta política, pero no es cierto, digamos, que este proyecto se esté acabando. Lo que pasa, insisto en el punto, porque me parece que es crucial aclararlo, es que los convenios implican que estos recursos se van disminuyendo en el tiempo y por tanto entonces se va teniendo esta consecuencia en el presupuesto. Nunca fueron pensados los recursos para el Liceo Bicentenario, ni siquiera desde el propio gobierno del presidente Piñera I y Piñera II, que fue quien impulsó esta política como recursos permanentes. No sería sostenible además hacerlo de esa manera. Otra discusión distinta es qué se hace con los liceos bicentenarios y si se crean nuevos liceos bicentenarios, ¿verdad? Pero respecto de esta polémica artificial, en mi opinión, la verdad es que la situación es bastante clara. El gobierno sigue apoyando los compromisos que hizo con estos liceos, digamos. Lo que pasa es que tal vez el error o lo que induce a error o lo que hace de todo esto algo bien errático son las declaraciones del ministro Ávila que dice vamos a ver gradualmente cómo este proyecto va a ir teniendo año a año menos recursos asociados porque los compromisos se van terminando. Algunos entendieron que el programa llegaba a su fin y después veo además entrevistas que dio el exministro Figueroa del último gobierno de Sebastián Piñera diciendo que esto nunca fue considerado como un programa que se fuera a acabar, que en el
el fondo esto, hasta donde todos entendíamos, era como un apoyo a los colegios que debería seguir existiendo. Ven que se va a despotenciar la lógica de los liceos bicentenarios. A lo mejor ahí está la polémica, ¿no? Porque ha sido errático. Claro, han habido declaraciones cruzadas y también, obviamente, yo diría que hay a veces sobreinterpretaciones sobre algunos anuncios. Yo he escuchado, si uno escucha completamente las declaraciones del ministro, no solamente la cuña, ¿verdad?, específica que algunos medios toman, sino más bien la explicación que él ha dado, que dio en el Congreso, que ha dado también en algunas entrevistas radiales, sobre todo sobre el punto, la verdad es que queda bastante claro lo que yo te estoy mencionando, ¿verdad? Que la decisión del gobierno es primero, y mira qué importante esto a propósito de lo que ha dicho el exministro Figueroa. Lo que el gobierno hace es ratificar una decisión del gobierno anterior que fue de no crear nuevos liceos bicentenarios. La última convocatoria fue el 2020. No hubo luego nuevas convocatorias, 2019 si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, más bien lo que se hace es que se continúa, eso sí, con los compromisos financieros y de apoyo técnico que existían, y en materia financiera esos compromisos, como te explicaba hace un rato, se van acotando. Yo creo que de todas formas lo importante me parece a mí que es transparentar que esta es una política que es controversial, Carla. La ha sido siempre, y es importante, por eso que genera lo que genera, por eso que genera un debate. Y esto es porque efectivamente, ¿verdad? Yo diría, dado que los recursos en educación son escasos, y esta para mí es la discusión de fondo, poner demasiados recursos o recursos importantes y la atención, ¿verdad?, la atención del Estado en un grupo de liceos, ¿verdad?, en un grupo de colegios que hacen un trabajo valioso, ¿verdad?, implica un dilema porque cuando tú tienes 2.000, 2.500 liceos, ¿verdad?, y tienes que hacer una apuesta de apoyar lo mejor posible a todos esos establecimientos con los recursos del Estado, que no son, insisto, infinitos, obviamente se construye un dilema. Y hay algunos que piensan, ¿verdad?, que es más valioso entonces poner más recursos en ese grupo acotado de liceo a cambio de compromiso y tratar de ir empujando ahí la calidad educativa. Y hay otros que creemos también de que eso no tendría por qué ser incompatible, pero sobre todo que hay que poner un énfasis mayor en mejorar la calidad de todo el sistema. Y yo insisto en esto es un dilema, no es que haya una respuesta unívoca para resolverla, pero me parece que es lo que está detrás, ¿verdad? Y por eso es que esto ha generado diferencias políticas desde el comienzo, desde que el presidente Piñera, el expresidente Piñera propuso, ¿verdad?, crear 60 liceos bicentenarios. Eso fue distinto porque ahí se crearon liceos, algunos de ellos, y además algunos de esos liceos seleccionaban, y por eso esto también generó controversia, porque la apuesta que se hizo en ese minuto más bien era liceos selectivos, liceos que pueden hacer cosas que los otros liceos no pueden. Yo en eso no creo, ¿verdad? Y creo que la evidencia no justifica y no sustenta eso. Lo que necesitamos como país es avanzar en el mejoramiento de todos los liceos y ojalá que estos 320 liceos del Bicentenario, que insisto, son comunidades potentísimas que hacen un gran aporte a la calidad de la educación chilena, que han venido mejorando, son muy diversas además porque ya son 320, ya no son 40, 50 liceos, ¿verdad? El gran desafío es cómo llevamos el aprendizaje de esos establecimientos al resto del país. Los recursos que tienen esos liceos, bueno, me parece que es legítimo el debate que el Ministerio de Educación ha planteado, ¿verdad?, al decir, veamos hacia el futuro cómo se continúa. Yo, de hecho, creo que hay que hacer una buena evaluación independiente, nacional, internacional, de lo que ha sido esta política, mirarlo en perspectiva y poner foco en todo el sistema, como ha dicho el gobierno. Ese es el desafío, entonces, mejorar la educación media en su conjunto. Pero es que ahí hay una pregunta entonces que es bastante pertinente con lo que tú estás diciendo. Si en el fondo esta ha sido una política que para estos liceos ha funcionado, entiendo que tienen mejor desempeño, estaba leyendo que están 26 puntos en las pruebas estandarizadas por sobre los emblemáticos, que los emblemáticos al final lo que ha pasado es que han ido teniendo un deterioro de matrícula, de calidad, etcétera. Algunos se preguntan por qué no ir extendiendo y robusteciendo esta política más que quitándole, por ejemplo, parte del presupuesto, un 32,9% menos, porque inevitablemente eso va a ir significando que el programa se debilite más que se fortalezca, ¿no? Sí, lo primero, y perdón que insista Carla, pero no se le está quitando ningún presupuesto. O sea, los liceos tienen un 32,9. Pero eso es, no, eso es Carla, al programa, a la política pública. No digo que a cada liceo le van a quitar los recursos. Claro. Estoy hablando de la política pública y por eso te pregunto si no debilita la política pública en vez de sumar más colegios a esa lógica. No sé si se entendió, por eso te digo, la pregunta es legítima de si uno debiera hacer crecer los liceos bicentenarios para tener 600, ¿verdad? Y no solo 300. Yo creo, y yo insisto en este punto, que uno no puede preocuparse solamente, ¿verdad?, de un conjunto del sistema y tiene que hacer todos los esfuerzos posibles por llegar lo más lejos posible. Ahora bien,
¿Eso se logra con esta política? Eso, yo insisto, eso puede ser es una pregunta legítima, pero sin olvidar nunca, Carla, que el efecto que provoca el concentrar los recursos solamente en un lugar también puede tener efectos que son negativos en el resto del sistema. Te doy un ejemplo que conozco de cerca porque lo estudié. ¿Ya? En la comuna de La Unión, donde se crea un establecimiento bicentenario que concentra la atención, los recursos de los municipios. A veces los municipios ponen énfasis en ese liceo, llevan los mejores profesores, y los otros 2 liceos de la comuna, o en este caso el otro liceo y los otros establecimientos, quedan mucho más empobrecidos, ¿verdad?, de recursos. Esas preguntas tenemos que hacernos. Gonzalo, entonces, perdón. significa eso, Perdón, que no hay que seguir adelante con los liceos bicentenarios para nada, pero hay que preocuparse del conjunto, sí. Hay que tener esta mirada sistémica. No podemos solamente decir, lo estamos haciendo bien en esto, entonces quedémonos con eso. Obviamente que hay que ampliar la mirada y teniendo, insisto, el punto claro de que este es un dilema ético, porque tenemos pocos recursos, Carla, pero es que déjame hacerte una pregunta. Hay que invertirlos bien. Déjame hacerte una pregunta, porque en el fondo ahí hay una premisa que me parece que hay que aclarar. ¿Siempre se van a estar disputando los recursos? Porque alguien podría decir, aquí hay que tener recursos basales para tener una educación con ciertas características en todo el sistema, pero además tú sobre esa base, que debiese ser de toda la calidad posible, con toda la dignidad, con toda la infraestructura, etcétera, tú podrías poner otros incentivos que generen un desempeño mayor, por ejemplo, no sé, las pruebas estandarizadas, que lo haga más competitivo. Aquí tú me dices que en el fondo necesariamente están los liceos compitiendo por los recursos, o sea, tú fortaleces uno, inevitablemente vas a debilitar a los otros 2 en el ejemplo que tú pones. ¿No podría ser que a esos 2 también el Estado los atienda? Es que lo que yo te estoy describiendo es lo que ha ocurrido en territorios y en localidades al hecho de crear un liceo que tú dices, este es el liceo bueno de esta comuna, y eso genera efectos en el resto. Pero es que ahí mi pregunta es si en el fondo ese efecto de ese liceo, porque se lleva los recursos de los otros, o es un Estado que no es capaz de crear este liceo por un lado, pero al mismo tiempo garantizarle a los otros 2 liceos la educación que necesitan esos niños. No sé si me explico, porque esa vara, es precisamente la pregunta. Eso es súper relevante para saber cuánto en el fondo se puede o no ampliar un plan como este, porque si es quitarle los recursos a todo el resto, claro, probablemente no tiene tanto sentido seguir fortaleciéndolo en desmedro de los otros. Si fuera en paralelo, adicional a los otros, sería distinta la lectura. Claro, Chile tiene una manera en la que entrega fundamentalmente recursos a los colegios y los sostenedores, que es la subvención. Esa subvención es pareja para todos, y lo que se ha hecho con estos proyectos como Liceo Bicentenario es añadirle un suplemento, ¿verdad? Recursos que no son pocos, son importantes. Yo lo que digo respecto de eso, porque tu pregunta es muy buena, ¿por qué no hacer un esfuerzo, ¿verdad?, importante, porque esos recursos adicionales lleguen lo más abiertamente posible a todo el sistema para mejorarlo lo más posible? Y al mismo tiempo seguir apoyando proyectos innovadores. A mí me gusta mucho la idea de establecimientos como son los bicentenarios, la mayoría de ellos, establecimientos que tienen una gran innovación pedagógica, que el Estado tiene el deber de apoyar, ¿verdad? La pregunta es si los recursos adicionales que esos establecimientos reciben, ¿verdad?, no podrían también ser allegados al conjunto del sistema. Yo creo que esa es la discusión finalmente de fondo. Yo no creo que haya una sola respuesta, insisto en esto, porque el Estado, el deber que creo que tiene, y esta es la discusión hacia adelante, es que ojalá mejoremos los recursos para todos los liceos, para que cada liceo sea el mejor liceo posible, y no tengamos que decir, hay un grupo en esta comuna donde hay un liceo bicentenario y los otros 2 no lo son y no pueden alcanzar ese mismo estándar de calidad. Claro, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es lo deseable. O sea, yo creo que todos hace mucho tiempo lo que esperamos es que haya una educación pública de calidad que sea incluso capaz de competirle a la educación privada, donde mucha gente, o la subvencionada en su momento, donde mucha gente ha tenido que hacer un esfuerzo económico porque siente que no va a encontrar esa calidad en el sistema público de educación. Ese es el mundo ideal. El tema es que no estamos en el mundo ideal, y te voy a poner solo un ejemplo. Algunos dicen, bueno, pero ¿por qué debilitar este programa si los bicentenarios han venido como a reemplazar de alguna manera a los liceos emblemáticos que han bajado su calidad de educación? ¿Por qué le vas a pasar a un colegio que no va a clases, donde hay tomas, paros, donde todavía nadie logra que se cautele efectivamente el derecho a la educación, los recursos que le podrías pasar a otro que sí te está demostrando que los estudiantes van, salen adelante, es un ascensor social? Ahí también hay una pugna, ¿no? No sé cómo la ves tú. Claro, yo no creo que sea una pugna, porque precisamente si es que así lo fuera, y si es que uno creyera que ahí no hay valor, digamos, en la riqueza de estos proyectos, porque yo insisto en el punto, y también el ministro, para ser justo, lo ha dicho muy claramente, lo valioso que son estos proyectos, y por eso que se mantiene el apoyo que está comprometido con ellos, ¿verdad?, hacia adelante. Y yo creo, insisto, que hay que repensar la figura de los liceos bicentenarios también para que toda esa riqueza, ¿verdad?, llegue al resto del sistema, porque tú, como bien decías, ¿verdad?, todos queremos que se logre
la mayor calidad posible en el conjunto y que a partir de estas muy buenas experiencias, ojalá el resto también se pueda beneficiar. Estaremos de acuerdo en eso. Entonces, yo de hecho, por eso que creo que es, insisto, una falsa dicotomía decir esto se trata de no tener liceo bicentenario versus, o de tener liceo bicentenario versus tener todo un sistema que lo hace bien. No, o sea, lo que tenemos que hacer hoy día es apoyar a las muy buenas experiencias como los liceos bicentenarios. Hay que al mismo tiempo poner muchos recursos en las escuelas que tienen más problemas, porque eso también es un dilema ético. Estamos poniendo recursos en liceos que lo hacen bien, recursos adicionales, pero también tenemos que hacerlo, ¿verdad?, en las escuelas que más lo necesitan, y sobre todo tenemos que avanzar en una lógica, ¿verdad?, en la que lo que importe finalmente, en este caso, el mejoramiento de la enseñanza media, que además está sumergida, diría yo, fruto de la pandemia y muchas cosas, en una crisis bien profunda, ¿verdad?, porque también, digámoslo por las cosas como son, acá también parte importante de este debate tiene que ver con una mirada respecto del tipo de resultado, de aprendizaje estandarizado, de una forma de entender los resultados que también es importante, pero no es la única. También hay muchas maneras de ser un buen liceo, y no necesariamente comprometiéndose solamente con los indicadores asociados a lo que podría ser hoy día, por ejemplo, un liceo bicentenario. Eso no desconoce la gran tarea que hacen, porque muchos de ellos además tienen una mirada integral de la calidad de la educación. Pero yo creo que hoy día estamos en medio de un debate muy importante, creo yo, de futuro, respecto al sentido de la enseñanza media, de la conexión o desconexión más bien entre el liceo público chileno y privado chileno y la juventud y las nuevas generaciones. Creo que esa es la discusión de fondo, y ojalá que tengamos muy buenos liceos en Chile. Y imagínate si uno hiciera la pregunta, ¿por qué no todos los liceos de Chile debieran ser entonces liceos bicentenarios? ¿Por qué no hacemos eso, verdad? Si yo propusiera eso, ¿cuál sería un poco la respuesta? Probablemente para algunos, y ese es el tema de fondo, Carla, que personas y ideologías más bien educacionales y proposiciones educacionales que más bien han querido anclar el hecho de que la posibilidad de calidad es solamente viable en un grupo de establecimientos versus quienes no, versus quienes creemos que hay que tratar de empujar una mirada un poquito más sistémica, un poquito más justa, un poquito más hacia todo el país. Y esa yo creo que es la discusión de fondo, y por eso que esto ha generado lo que ha generado. Se puede tener muy buenos liceos en Chile, muy apoyados por el Estado, con buenos recursos, pero el desafío principal no es solamente ese. El desafío principal es crecer hacia una política educacional que pone el énfasis en todos, todas, y ojalá lograr poner más recursos y más atención del Estado ahí donde más se necesita, porque ese es el gran problema que tiene nuestro país, ¿verdad?, de una educación de calidad para todos y todas a lo largo de todo el territorio nacional. Bien, pues ojalá que se logre. Gonzalo Muñoz, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales, gracias por habernos ayudado a profundizar en esto. Que te vaya bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Nos vemos.